Buenas tardes oficialmente. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Cómo está el audio? Sí, señor. Bueno, muy bien, muchachos. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos acá a compartir entonces nuestra webconferencia de la tarea 5 del componente práctico simuladas. Ese es dato para tener en cuenta que la fecha de cierre es el martes 12 de mayo y hoy vamos a estar entonces en nuestro primer encuentro de esta actividad. Importante leer muy bien la guía de aprendizaje, la rúbrica de evaluación y el anexo número 4 que son los ejercicios eh, para esta tarea 5. Importante entonces la práctica uno relacionada con el efecto fotoeléctrico, donde se determinará experimentalmente la función de trabajo de un material oculto, sentando entonces las bases de la cuantización de la energía, condición necesaria para la formulación de la función de onda phi de x de t. La práctica 2 es una interacción con el simulador cuántico de IBM Quantum Composer, en el cual modelaremos estados cuánticos entrelazados y analizaremos las probabilidades, ya que en esa parte de la física cuántica y la mecánica cuántica ya nosotros lo que vamos a calcular son probabilidades de que un electrón aparezca o no en determinada posición. Y en la práctica 3 vamos a mirar una práctica con los simuladores de FET Colorado, una práctica que se llama túnel cuántico, en donde vamos a simular la evolución de esa función de onda en una barrera de potencial, vinculando allí la función trabajo. Entonces vamos a calcular allí la probabilidad de transmisión y vamos a demostrar que la función phi eh, no es una partícula clásica en la entidad cuando se siente una barrera de potencial. Bien, importante hacer una aclaración acá para que la tengan en cuenta, y es que es obligatorio que el anexo 5, que es la plantilla de la revista IEEE, en esa plantilla se ha consignado el trabajo. Entonces voy a volverme aquí a la tarea 5 y les voy a compartir el anexo 5, que es la plantilla de entrega de el formato de revista IEEE. Entonces, es una plantilla, es un ejemplo de cómo iría un documento en esta plantilla. Entonces, simplemente aquí se le cambian los títulos. Aquí en esta línea se le pide reemplazar por el documento de identidad. En este caso, pues no vamos a tener dos autores, sino que solamente va a ser un autor, cada uno de ustedes. Y aquí les explican cada parte cómo debe ir configurada, ¿sí? Entonces, cómo va la introducción, qué debe llevar la introducción, ¿cierto? Les muestran aquí cómo se coloca una nota al pie de página, cómo se cita aquí una referencia bibliográfica parenética en texto, cómo se insertan figuras. Aquí hay un ejemplo de cómo ir una figura, cuáles son las partes que llevar el título, la manera, cómo se muestra la información. Es importante, si van a agregar tablas, entonces la tabla de llevar este formato, que es en formato de esta revista, no debe ir colorida y debe tener entonces esta característica, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eh, en este trabajo de Word podemos tener aquí el panel de navegación, y aquí en el panel de navegación vamos a tener entonces aquí cada una de las partes del documento. Entonces tenemos la introducción, tenemos el procedimiento para el envío del trabajo, ¿cierto? Eh, Tenemos acá cómo se forman aquí entonces las estructuras de matemáticas que se debe hacer, cómo se utiliza entonces allí el entorno de ecuaciones de Word y cada una de las partes entonces que lleva el documento. Cada uno de estos títulos pues es un título que muestra cómo se desarrolla el trabajo, pero en sí entonces la estructura de este documento es llevar la estructura de la revista IEEE para que lo tengamos presente. ¿Cómo es la forma de este cálculo de la revista IEEE? Vamos a mostrar aquí un ejemplo. eh, Vamos aquí un ejemplo de cuál es ese formato, de cuáles son las partes que debe llevar. Entonces, las partes que debe llevar el documento son las que aparecen aquí.
un resumen, un marco teórico, una metodología, los resultados y las causas, análisis de resultados, desarrollo de las preguntas y bueno, en ese caso pues no tenemos evidencias de las simulaciones en VRLab, sino que son las evidencias pues de la interacción con el desarrollo de este trabajo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento para continuar entonces ya con la práctica como tal, la práctica número 1. Me No, señor, confirman si, ninguno. me confirman si me están viendo cada una de las pantallas que les he compartido, que no se me haya quedado ahí en una sola imagen. Sí, señor, sí se ven todas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar entonces con esta primera práctica que es el simulador del efecto fotoeléctrico. Entonces, es importante que antes de realizar esta práctica, ustedes visiten el repositorio donde está ese objeto virtual de aprendizaje, que es donde les hacen allí una explicación eh, del contenido y del contexto de los tópicos que vamos a utilizar allí. Mientras me va abriendo el repositorio, de igual manera, yo aquí les cuento paso a paso cómo vamos a trabajar con este simulador. Entonces es importante, ¿cómo vamos a acceder al simulador? Podemos acceder desde dos maneras. Una es abriendo el simulador en MATLAB Online, guardándolo en cada uno de nuestras carpetas de MATLAB Drive, o también se puede utilizar esta simulación descargándolo como tal eh, en nuestro computador, ya pues en ese caso si tenemos instalado MATLAB. Ese es el repositorio que vamos a visitar. Ustedes le van a dar una lectura, van a analizar bien de qué vamos a hablar. Aquí lo que les van a contar a grosso modo es cuáles son las ecuaciones que intervienen allí en el efecto fotoeléctrico, qué es lo que significa, ¿sí? Cómo lo vamos a trabajar, cuál es esa función, cuáles son esas frecuencias que vamos a trabajar. Y ustedes pueden darle pues una lectura concienzuda. Ahora entrando a la práctica, en este simulador, ustedes lo que van a hacer es que van a entrar acá, le van a dar clic a este enlace que los va a llevar a MATLAB Exchange y allí van a tener entonces acceso al simulador. Entonces yo aquí ya tengo abierto, y tengo aquí abierto ya eh, el entorno donde sale el documento con el cual vamos a trabajar. Entonces aquí podemos tener entonces la forma de descargarlo en nuestro PC o abrirlo en MATLAB Online. ¿Sí? La más recomendable es abrirlo en MATLAB Online, ya que pues a partir de aquí podemos trabajar con el simulador. Cuando nosotros tenemos el simulador ya cargado acá, vamos a darle Run y se nos va a abrir esta interfaz. ¿Sí? ¿Está bien hasta el momento? ¿Les queda claro esta parte? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a introducir, bueno, aquí está la introducción, que es lo que vamos a trabajar. Vamos entonces a verificar este fenómeno, el cual a medida que yo voy irradiando un material con una frecuencia, con una luz, con una frecuencia específica, vamos a lograr que ese material desprenda o no electrones de su capa, ¿sí? Tenemos importante que reconocer cuál es la ecuación de la energía cinética máxima, que es la constante de Planck por la frecuencia menos la función trabajo. Entonces aquí tenemos esas expresiones que vamos a trabajar dentro de este simulador. De igual manera, en el paso a paso que nosotros tenemos acá, estamos en este paso en donde nos hacen la introducción y luego vamos entonces en la parte donde dice introducir los últimos 7 dígitos de su documento, van a poder entonces generar unos datos que van a ser unos datos random de acuerdo a la simulación. Entonces, con esos datos que les va a arrojar el simulador, que son estos datos iniciales, vamos a comenzar a trabajar. Entonces aquí voy a introducir mis últimos
7 dígitos de mi documento, ¿sí? Y vamos a darle Enter. Entonces acá ya vamos a comenzar con la simulación. Entonces, uno de los primeros pasos que hayas que hacer aquí es aumentar organizar la longitud de onda, ¿cierto? Vamos aquí a primero a establecer una longitud de onda cualquiera, ¿sí? Vamos a ver acá, un segundito, yo le doy generar datos, yo reviso una cosa. Bueno, aquí cuando yo genere los datos, ¿sí? Un segundito, yo reseteo esto que me faltó un pasito acá. Voy a darlos ver correr acá, voy a abrir la simulación y voy a agrandarlo un poco acá. No me deja agrandarla más. Voy a introducir entonces aquí mis datos, ¿sí? Voy a ingresar los datos y voy a empezar entonces a trabajar con el simulador. Vamos a organizar aquí una longitud de onda, ¿sí? Voy a por ejemplo, aquí una longitud de onda de 700.4 nanómetros y vamos entonces a aumentar la intensidad a un porcentaje que sea por encima del 80-90 para poder que se nos pueda verificar el efecto. Yo lo voy a bajar en 100% y aquí es importante, ya después de fijar esto, vamos a generar los datos para realizar el experimento. Vamos a generar los datos. Perfecto. Aquí ya se nos generaron los datos y son los datos con los que vamos a empezar a trabajar. Entonces aquí podemos ver que nos aparecen dos datos, la frecuencia umbral y la frecuencia incidente, ambas en picohertz. Aquí en el lado derecho nos aparecen dos partes. Estos cuatro primeros renglones los vamos a trabajar con la frecuencia umbral y los otros cuatro los vamos a trabajar con la frecuencia incidente. Entonces acá tenemos entonces que establecer la frecuencia umbral. Entonces leemos el dato que dice aquí, nos dice que la organicemos a 1.26. Entonces voy a coger el slider y voy a empezar a acomodar la frecuencia a 1.26. ¿Sí? Es 1.26. Observen que la frecuencia, la longitud de onda de la luz, ella se me va a ir modificando a medida que yo vaya ajustando los parámetros que me piden en los datos iniciales. Entonces voy a organizar aquí en 1.26 y observen que cuando yo llego aquí cercano a 1.26, observen que en el panel derecho se me va a colocar en verde la frecuencia umbral. Eso quiere decir que yo ya ajusté el simulador a los datos iniciales. Entonces observen que yo la coloco en 1.26 picohertz y aquí ya se me habilita entonces la casilla para introducir el valor de la frecuencia umbral. En este caso 1.26. 1.26, ¿sí? Le doy Enter. Ahora nos dicen que establezcamos la función trabajo de acuerdo a la frecuencia umbral. Entonces, para establecer la función trabajo, vamos a tener en cuenta entonces estas expresiones que nos van a permitir calcular el ejercicio. Acá tenemos entonces que la función trabajo es la constante de Planck por la frecuencia umbral, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esa conversión y vamos a hacer la multiplicación. Entonces, como yo ya tengo la multiplicación aquí hecha, yo lo que voy a hacer es que voy a establecer la función trabajo y en, para efectos del simulador, yo lo que voy a hacer es que voy a encontrar esa función trabajo y esa función trabajo es la que me permite a mí entonces eh, evidenciar en qué posición se me produce que desprenda un electrón o no. ¿Cómo sabemos eso? Observemos que aquí la energía cinética máxima está en 1.87 y a medida que yo me voy acercando al valor de esa función trabajo, yo voy a ver que entonces esa velocidad me queda a cero, ¿cierto? Entonces tengo que establecer en qué punto, ¿sí? Observen que aquí yo encontré la función trabajo o me voy acercando y observen qué pasa en el lado derecho. ¿Cómo sé yo si el valor me quedó correcto el del cálculo? Observen que aquí ya la función trabajo ya se me puso en verde. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan acá, eh, esta luz que incide en el material ya no me está dejando que se liberen electrones. Pero para un valor anterior a esa función trabajo, observen que aquí hay
a pesar de que es una velocidad pequeña, sí, sí me están saliendo electrones disparados. Entonces lo que yo tengo que buscar es ese momento en donde ya no me salen electrones de la placa. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a escribir ese valor 5.220, ¿sí? Y lo bien, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar entonces acá, vamos a seleccionar ese elemento que cumple con esas características, ¿sí? Entonces vamos a intentar buscar un elemento acá que corresponda con esa longitud, con esa función trabajo. Entonces vamos a verificar cuál de estos elementos se nos ajusta a los datos que tenemos. Entonces tenemos una función trabajo de 5.220 electron volts y voy a mirar qué material tenemos. Bueno, aquí seleccionemos el material. Entonces tenemos una de 5.220, 5.22. Miremos aquí qué material. Entonces aquí nos aparece cuál, ¿cierto? Ese elemento con la letra W. Entonces yo voy y elijo ese material para que me coincida. Y aquí ya entonces tenemos aquí que tenemos que hay una luz verde, ¿sí? Entonces lo que hemos es identificado ya el material. Pues para que lo tengan presente. Luego de ya haber identificado el material que cumple esas características, vamos a trabajar entonces acá y vamos a buscar aquí cuál es el valor eh, de de esa frecuencia incidente. Entonces, ¿cuál es el valor de la frecuencia incidente que tenemos acá? Entonces, yo voy a reorganizar otra vez y la frecuencia, voy a utilizar la frecuencia incidente. Entonces, vamos allá a la frecuencia incidente que es de 1.39, la frecuencia de 1.39. Voy a ajustar la frecuencia 1.39 y observen que se me liberó de una vez en botón verde el dato de, voy a colocar aquí para que me deje colocar. Entonces aquí el de la frecuencia incidente es de 1.39, ¿sí? Entonces 1.39 y bueno, aquí ya parece que está elegido el material y vamos a mirar entonces cuál es el valor de esa energía cinética máxima. Ese valor de esa energía cinética, ya con los datos que tenemos, lo vamos a calcular y aquí podemos ver entonces que esa energía cinética máxima es el producto de la constante de Planck por la frecuencia incidente menos el valor de la función trabajo, ¿sí? Entonces, al hacer esos cálculos, como el ejemplo que yo les tengo allí, vamos a encontrar que es un valor muy parecido al que hay acá. Entonces, para efectos prácticos, yo voy a colocar entonces la energía, que es 8.9675. Tengo que colocarla así como está ahí, ¿eh? A la -20, ¿sí? Voy a colocarlo tal como está. Entonces podemos observar que ya liberamos el botón de la energía y está en verde. Cuando alguno de esos botones no nos da en verde es porque hemos cometido algún error en uno de los cálculos. Em, perfecto. Ahora vamos a colocar el valor de la velocidad. Entonces el valor de la velocidad, vamos a mirar entonces cuál es ese valor de la velocidad y lo tenemos acá. El valor de la velocidad es 43.3931.7, ¿sí? Ese es el valor de la velocidad que nos está arrojando la simulación. Esa velocidad también la podemos verificar con lo que tenemos acá en la guía. Entonces aquí podemos verificar que la velocidad es dos veces la raíz cuadrada del doble de la energía cinética máxima sobre la masa del electrón. Aquí tengo entonces la forma de calcular esa velocidad. Como yo ya la tengo aquí de manera visual, voy a ahorrarme ese paso, pero ustedes deben de registrarlo en sus informes. Y vamos a calcular entonces el potencial de frenado. Entonces, el potencial de frenado lo que hace, o mejor dicho, el potencial de frenado lo vamos a encontrar energizando, dándole una polaridad a una de a las placas. Entonces vamos a darle polaridad a las placas. Entonces, ¿cuál va a ser la polaridad de las placas? Yo miro qué potencial le voy a agregar para que ya no salgan electrones disparados de la placa. Entonces, si yo la electrizo negativo y positivo, voy a ver que esa velocidad ha aumentado y eso no es lo que requiero.
Lo que requiero yo es encontrar el punto en donde ya no salgan electrones disparados, ¿sí? Que es análogo a decir que la velocidad es cero. Entonces yo, por ejemplo, estoy calculando aquí todavía están saliendo electrones, ¿sí? Yo lo que tengo es que buscar el punto en donde no voy a tener una velocidad. Eso yo lo estoy haciendo utilizando los sliders, pero ustedes lo que van a hacer es adjuntar ese cálculo de esta velocidad, ir al simulador, ir y colocar los datos y evidenciar que está quedando el semáforo en verde. Entonces aquí tenemos el potencial de frenado. El potencial de frenado es menos 0,540 volts. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Entonces el potencial de frenado es menos 0,540 volts. Y de esa manera entonces nosotros realizamos el simulador totalmente y todo nos queda en verde. Aquí pasó algo que no me quiere leer esto. No quiere leer que ya elegimos el material. ¿Sí? Omega, ahí ya está. Bueno, no me quiere leer aquí. Debería colocarse también en verdecito, pero aquí ya nos ha mostrado que ya hemos identificado el material correcto. Sin embargo, vamos a mirar si de pronto hay un material. Bueno, que si yo cambio el material ya se me desconfigura el resto. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Aquí ya nosotros tenemos la semaforización en verde. Ese es el código que nos piden al final, que debe quedar allí, debe quedar ese código. eh, ese es el verificar que los semáforos estén verdes. Y tengo un pantallazo de la captura de toda la ventana mostrando claramente los semáforos verdes y los valores ingresados. Entonces, la intención es que ustedes puedan eh, enviar acá un pantallazo de lo que están haciendo. Entonces, por cuestiones de verificar que realmente sea el trabajo de ustedes, la intención es que ustedes tomen un pantallazo completo, un timestamp, y claramente que se pueda ver esta fecha, que es la importante, ¿sí? Entonces, ya con esos datos, con este dato, ¿sí? Porque son estos datos los que necesitamos, con estos datos y estos de acá, ya nosotros entonces podemos calificar de una manera más óptima el trabajo de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta del simulador, si ya lo hayan intentado hacer. Me gustaría escucharlos en este momento. ¿Están presentes? No, Inge, yo tenía dudas de pronto cuando estabas haciendo lo del material, sobre qué pasaba si uno cambiaba de material, pero ya respondiste sin querer queriendo esa pregunta. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, vamos a hacer una prueba. La función trabajo nos dio de 5,220. Vamos a mirar si hay otro material que de pronto cumpla con la función trabajo que tenga esa característica. Por ejemplo, aquí este tiene 5,1, pero necesitamos uno de 5,22. Este tiene 5, otra vez 5 electron volts. Y entonces, no, el único que se nos acomoda aquí es este que es W, que es 5,22 electron volts. ¿Sí? Entonces, ese sería como el material. Pero voy a forzarlo aquí, voy a colocar otro. Uno que esté, por ejemplo, antes de ese valor. Por ejemplo, este de 5 electron volts. Entonces, miremos que si yo elijo este, ya el simulador ya se me desconfigura. Ya tendría que volver a empezar con esto. Bien, ya se me desconfiguró. Entonces, si no hubiéramos elegido bien el material, seguro que aquí no nos aparece este letrero. Entonces, la idea es que lo dejemos así como yo se los expliqué para que nos coincida. ¿Sí? Y ahí sí ya nos queda entonces, nos queda ya el ejercicio ya completo. Entonces aquí nos dice, vea, has concluido satisfactoriamente el experimento, copia el código de la ventana de comando y envíalo a tu tutor. Entonces, estos serían los códigos que ustedes van a utilizar para evidenciar que ustedes hicieron la simulación. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Bueno, recuerden que yo aquí los cálculos no los hice. Sin embargo, en el trabajo ustedes deben de realizar ese cálculo, así como está aquí cada uno. Yo aquí hice un ejemplo en la guía. Yo aquí hice un ejemplo por ejemplo, ese ejemplo que yo les hice acá.
me salió que la frecuencia incidente era de 1.07. Entonces, a partir de ese dato que yo hice acá, el dato que me salió random, yo comienzo a llenar toda la información, tal y cual como les acabo de mostrar en la presentación, ¿sí? 1.14, llenamos el umbral, calculamos aquí la función trabajo, ¿sí? Hacemos esos cálculos y vamos llenando cada uno de los ítems que nos pide la guía, ¿sí? Bien, entonces este ejercicio, ahora es importante que tengan en cuenta algo. Cuando uno trabaja con MATLAB, uno descarga, lo que uno descargue lo va uno a tener guardado en MATLAB Drive, ¿sí? Entonces en MATLAB Drive va a tener uno guardado eso. Resulta que si ustedes descargan muchas veces, por ejemplo, el simulador, por ejemplo, si yo quisiera descargar otra vez el simulador, por ejemplo acá, yo le digo abrir en MATLAB Online, yo lo voy a abrir otra vez y él me va a decir que ya tengo una pestaña con ese simulador, que si queremos continuar, bueno, aquí no ve este, vea. Entonces, ojo, es importante, si ustedes les dicen que se abra una nueva copia, no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque no van a coincidir los nombres con la carpeta principal. Si yo guardase otra carpeta aquí, New Copy, me va a salir una versión de este. Entonces me va a salir Effect Photoelectric, Photoelectric Effect Simulator 1000-1. Entonces, si yo le doy guardar nueva copia, lo que voy a hacer es a guardar varios archivos del mismo archivo. Entonces eso va a causar que no les funcione, que no les abra la interfaz. Si ustedes ya lo tienen abierto, pues ustedes les dicen que abra en la copia existente, ¿sí? Abran la copia existente. Bueno, eso es en cuanto a este simulador del efecto fotoeléctrico. Voy a mirar aquí cuántos más tenemos en pantalla. Bueno, nomás están ustedes dos. Pues son muy juiciosos y yo sé que ustedes ya deben de tener ese simulador muy adelantado. Pasamos al segundo simulador, muchachos. ¿Cómo vieron ese simulador? ¿Creen que sea necesario hacer otra prueba o dejamos No, así? se ve relativamente fácil. Ahí lo que yo veo es que hay que tener muy claros los cálculos Exacto. para Sí, dar con eso. entonces, Yo te pregunto, profe, yo no puedo instalar MATLAB porque estoy trabajando desde mi computador corporativo y la empresa no me deja. Esto lo puedo hacer online según lo que usted dice, ¿sí? correcto, sí. Lo Pero haremos esta en MATLAB Online. información se comparte o se coloca en el primer formato que vimos, que es el de IE, en el Sí, o componente sea, práctico. en ese Ujú, formato irían las prácticas. En este formato irían las prácticas. Eso es un ejemplo de una práctica como tal, ¿sí? En el ujú, formato que yo les envío a ustedes, en este anexo, les hablan es de cómo construir cada una de las partes, ¿cierto? Cómo es una ujú. introducción, cómo es la etapa revisión, o sea, esto es una plantilla genérica de cómo va un trabajo. Pero ¿cuáles son las partes que lleva el trabajo? Son estas partes de acá. Resumen, marco teórico, metodología, resultados y causas del error, análisis de resultados, desarrollo de preguntas, evidencias de las simulaciones y bibliografía. Entonces, ¿qué iría en el resumen? O sea, a grosso modo un resumen de las tres prácticas, ¿cierto? Que se hizo. Marco teórico, entonces en el marco teórico se pueden apoyar con lo que están las guías de aprendizaje, que son las funciones que vamos a trabajar. En los resultados y causas del error, entonces allí lo que nosotros vamos a colocar es el resultado de esta simulación. Entonces, por ejemplo, en la primera vamos a colocar la semaforización en verde con el código y aquí en el análisis de los resultados pues irían las preguntas del experimento, pero en este caso las preguntas del experimento de la simulación son las que están aquí detalladas, ¿cierto? Entonces, calcule, pues aquí sería lo que va uno acá. ¿Qué deben explicar? Valores numéricos obtenidos en la simulación. Entonces, eh, cuando ustedes hagan los cálculos de la función trabajo, de la energía cinética máxima, del potencial de frenado, lo van a comparar con los datos de aquí. Entonces recuerden que a medida que nosotros nos vamos acercando, por ejemplo acá, miren que, por ejemplo acá si yo me voy acercando, se me va a colocar en verde, eh, esta yo la había colocado de 1.39, se me va a colocar en verde. Cuando yo la coloque ahí 1.39 me va a colocar en verdecito, ¿sí ven? Entonces, esa sería la manera de que ustedes puedan probar esos valores. Suponiendo que ustedes en los cálculos les dio 1.37.
y ustedes van a colocar en 1.37 y no se les habilita. Entonces van a ajustar con el slider el valor real, ¿sí? El valor que está aceptando la simulación. Y en este caso, pues era 1.39. Los cálculos son el soporte para introducir estos valores. Listo, profe. Yo tengo también entendido que hay que poner pantallazos de la simulación. Al ser ese informe, así como está estructurado, no importa que queden así de chiquitito. No, no importa. Lo importante es que cuando ustedes hagan esa captura, que quede legible, porque a veces cuando montan unas capturas borrosas en los trabajos, es difícil hacerle la lectura. Mientras lo hagan así, no va a haber problema. Lo que pueden hacer es tomarle el pantallazo grande como de evidencia así de entrada y ya en cada una de las partes de los cálculos pueden entonces hacer un recorte más pequeño, ¿sí? Podrían entonces, si están calculando, por ejemplo, la función trabajo, entonces colocar, ¿cierto? El pedacito o colocar solamente este recuadrito para que la simulación se vea mejor. Listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos para la segunda práctica. Vamos para la segunda práctica que es... Listo, entonces la segunda práctica lo que vamos a trabajar entonces es con un simulador cuántico eh, de IBM, ¿sí? Entonces, en este simulador cuántico no es necesario iniciar sesión, simplemente le damos clic y aquí vamos a interactuar con estos circuitos. Entonces, la idea es de que ustedes puedan probar primero cada cosita de esas, qué es lo que hace, o investigarla, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la compuerta Hadamard, la compuerta NOT, ¿sí? Cómo hacer el enlace entre los qubits. Vamos a trabajar con 3 qubits. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo trabajar. Tenemos también es- estos que nos hacen las mediciones, ¿sí? Nos hacen las mediciones, nos calculan. Cuando yo les pido allí simulador quantum, entonces el primer paso, bueno, el primer paso es abrir el simulador. Ya lo tenemos acá, está abierto, ¿sí? Déjenme, yo hago aquí doble pantalla para que lo tengamos presente. El archivo acá. Listo, entonces yo le hago un zoom pequeño. Mientras acá, entonces tenemos el simulador cuántico, listo. Entonces, el primer paso es arrastrar las compuertas en un circuito de 2 qubits, estado inicial, ejecutar y observar. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar entonces qué pasa si nosotros entrelazamos, por ejemplo, estos dos, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces con esta medición? ¿Cuál va a ser la probabilidad? Entonces, aquí tenemos el estado de la probabilidad, tenemos la esfera de Bloch, también podemos mirar el ángulo de desfase y podemos mirar aquí entonces cómo es esa interacción con ese circuito cuántico. Aquí donde nos aparecen OpenQASM, aquí nos aparece también esto que aparece aquí, es el código de la construcción del circuito, ¿sí? Entonces, de estas partes que hay aquí, ¿qué tenemos entonces? Ejecutar y observar, pues ya lo estamos haciendo. La observación la tenemos con este, que es el Mesur, que es el que nos mide, ¿sí? Entonces él nos mide qué está pasando, cuál es la salida, ¿sí? Lo que vamos a ver, la esfera de Bloch es el estado inicial de cada qubit, es esta la esfera de Bloch, aquí nos aparece la esfera de Bloch. Y el histograma de probabilidades es este de aquí, este es el histograma de probabilidades, también podemos mirar el state vector, el vector de estado, podemos también mirar si la queremos traducir, deja traducir, aunque dadas las condiciones del curso, como estamos apuntando a la internacionalización, pues una de esas intenciones es que ustedes se familiaricen de alguna manera en cada uno de los cursos con esta forma de trabajar con la segunda lengua. ¿Estamos de acuerdo hasta ese momento? Sí, señor. Bien, entonces, en el paso 3 que yo ya les he estado dando respuestas en el foro, es elegir entonces el circuito. Entonces tenemos 5 circuitos.
estados entrelazados, teleportación cuántica, paralelismo cuántico, transformada cuántica de Fourier y la interferencia cuántica. Entonces esos son los 5 circuitos que están disponibles para que cada uno de ustedes elija. En el foro yo les he estado compartiendo, déjenme yo abro aquí, aprovecho y miro el foro, que cuando ustedes me están compartiendo la elección del circuito, yo les estoy haciendo la realimentación con un bosquejo de cuál es el circuito en mención y qué serían las cosas que ustedes se van a encontrar allí. Voy a mirar aquí uno que yo haya contestado hoy, 4, es el 4 de mayo. A ver. Entonces acá yo ya les estoy compartiendo acá entonces cuáles serían esos datos importantes. Por ejemplo, acá, vamos a ver, este no, y aquí. Bueno, este son la reflexión. Bueno, aquí están los circuitos, ¿sí? Cómo se podrían escribir los circuitos. De igual manera, ustedes van a tener que van a tener que consultar cuál es esa forma de ese circuito para poder dibujar, ¿sí? Se lo pueden encontrar en los libros de texto o en las referencias bibliográficas que le compartieron. Quería mirar aquí que yo les he estado compartiendo, pero en este chat no hay. Desarrollo algebraico. Sí, aquí hay un circuito. Tiene nivel alto. Listo, aquí están. Observemos que, por ejemplo, acá tenemos montar el circuito de 2 qubits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que es el circuito QFT de 2 qubits. Entonces, montamos la compuerta H en Q, ¿sí? Y seguimos haciendo entonces esta caracterización. A ver. Ir aquí el circuito. Lo tengo acá mismo. Entonces, ah, yo hago acá esto y abro acá foro, ¿dónde está? Ahí estamos, entonces, ¿cómo se montaría ese circuito? Por aquí yo les coloco entonces, voy a borrar estas compuertas. Bueno, entonces, ¿cómo se trabajaría acá? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este circuito es, en el qubit 0 vamos a montar entonces la compuerta H. Entonces, la compuerta H la vamos a montar en qubit, aquí en el qubit 1. Luego en, vamos a montar CP en 2. Vamos a montar aquí la CP en 2. Para la CP en 2, pero igual, identity fácil. En 2, este es el fase. Vamos a montar el fase en 2. Y vamos a montar la fase en 2. Y vamos a mirar entonces qué es lo que sucede con esto. Este señor que hay acá, Barrier Control, ese señor es el que me hace la medición de estos dos. Ahora quiero medir este. Voy a tener una barrera acá. La barrera no me quiere funcionar. Entonces, espérenme, yo la hago acá. Esto es Pi2. Con la control de esfera, ¿no? Estado. Entonces, estado 0, 0, 1. Verifique que las probabilidades sean 25% cada una. Entonces, aquí podemos ver las probabilidades. Aquí no me está leyendo. Me está leyendo estos dos. Necesito es barrier control if condicional. Z. U. Esta. Zenot. Toffoli. Spot. Aquí vamos a conectar estos dos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos. Y esta medida. Porque no me quiere hacer aquí este, quiero medir qué pasa entre estos dos. Entonces, de acuerdo a esos circuitos, entonces nos van a aparecer acá distintas probabilidades. Intención es que entonces que ustedes arranquen con esos circuitos y podamos discutirlos en clase, ¿sí?
los ejemplos de estos circuitos los pueden encontrar en la bibliografía como les estaba contando. Y lo importante es que ustedes entonces, cuando estén haciendo la modelación del circuito, entonces aquí, modelo el circuito seleccionado a nivel Quantum Composer, vamos a modelarlo. Vamos a usar 2 qubits hasta 5 compuertas. Ejecute con el control shot. Ese es el valor predeterminado. Tome captura de grama de circuito, será block, histograma de probabilidades. Y vamos a analizar los resultados. Entonces, calcular esta probabilidad, probabilidad de 1, probabilidad de 10, probabilidad de 11, y que tenga una coherencia cuántica. Y a partir de eso, ustedes van a hacer un análisis crítico de 60 palabras, en donde muestre entonces cómo ese circuito mejora una aplicación clásica en su campo de formación. Entonces, como ustedes están trabajando en sus carreras, ingeniería de telecomunicaciones, e ingeniería electrónica, y próximamente los estudiantes de ingeniería en energías, van a trabajar este simulador, entonces se deja abierto pues para que todos puedan trabajar. Es lo importante que ustedes se familiaricen primero entonces con el manejo de este simulador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahí vamos con el segundo simulador. El tercer simulador Profe, antes es de el... que sigas, qué Sí, pena molestarte señora, bien tanto. pueda, De bien pueda. casualidad, ¿no hay un video en YouTube o algo así donde sea un poquito más explícito cómo manejar ese segundo circuito? Porque yo ya me estoy viendo, no lo he hecho, pero ya me voy enredado un poquito. No, entonces, ¿qué se necesita conocer? Ustedes cuando busquen el circuito, cuando busquen la bibliografía, aquí están los nombres de las compuertas. Entonces aquí está la compuerta Hadamard, la compuerta NOT, la compuerta CNOT, la TOEFL, el SWAP, la identidad, ¿sí? Y tenemos entonces cada una de estas compuertas, ¿sí? Cuando ustedes vayan a montar el circuito, entonces tenemos 3 qubits que son los con los que vamos a trabajar, ¿sí? Y en cada uno de ellos vamos a montar eh, cada una de las compuertas que nos hace la simulación. Yo les voy a mostrar acá unos circuitos que yo ya tengo aquí modelados. Espérenme, yo abro aquí el archivo. Si tenés por Eh, ahí el de la transformada de Fourier cuántica, sería chévere. Listo. Esa es una publicación que tengo pendiente por hacer, que se las voy a mandar a los foros. Espérenme, yo Gracias. me adelanto a esa parte acá. Tarea 5, elementos de la tarea de física electrónica, aprendizaje. Yo verifico en yo, Camerna, curso, tarea 5, tarea 5. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí tengo varios, entonces, ¿cuál es el que usted requiere? ¿Cómo se llama la lección del circuito cuántico suyo? El de la transformada de Fourier, Inge. Transformada de Fourier, aquí lo tengo. Transformada cuántica de Fourier. Entonces, ese sería el circuito que usted tendría que montar. Listo. No sé si quiere, ya le hice el pantallacito, entonces por eso lo agrando más para que tenga el dato completo. Ese sería el circuito de la transformada cuántica de Fourier, ¿sí? Por aquí también tengo el túnel cuántico. Miro aquí el túnel cuántico. Ah, no, esa es la tercera. Entonces aquí verificar circuitos cuánticos. Listo. Espérame que tampoco es que tengo yo aquí, imagen 6. Ese sigue siendo el de la transformada. Entonces aquí están las compuertas. ¿Cuál es el nombre de las compuertas? Si quieren pueden tomar pantallazo también, para que lo tengan allí. Y si quieren me hacen el favor y lo suben allí a este mensaje de la web, para que nos quede allí también, para que lo podamos referenciar. Listo, ya lo pongo. Listo. Tengo también el circuito del entrelazamiento cuántico. Ese es el circuito, para el que haya elegido ese circuito de entrelazamiento cuántico.
para que lo pongamos allí de una vez. Y este es el, bueno, ese no me abre, manejo de ejercicios, el histograma, la imagen, transformar cuántica y configurar. De todas maneras, yo voy a hacer esa parte y les voy a compartir estos circuitos. Pero necesito es que cada uno me vaya compartiendo la lección para yo poderles allí compartir una imagen de cómo quedaría ese circuito en esta plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Listo. Vamos acá, listo. Entonces vamos con la otra simulación. Mm, entonces estábamos acá. Entonces vamos a entrar entonces a la parte de esta simulación del efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir este simulador del efecto fotoeléctrico. Voy a hacerlo aquí a dos pantallas para que ustedes verifiquen. Entonces, paso uno, entrar al simulador. Van a entrar al simulador y aquí entonces van a tratar, un segundito. Listo, entonces aquí tenemos entonces el simulador de la función de onda que maneja los laboratorios de efecto Colorado. Entonces, esta simulación es del efecto tunneling y vamos a mirar entonces aquí cómo funciona ese simulador para que ustedes comprendan la manera de interacción. Entonces, aquí tenemos la simulación y lo que nosotros vamos a trabajar es lo siguiente. Entonces, vamos a trabajar acá entonces, podemos entonces trabajar con doble barrera, ¿sí? O con una sola barrera, que es un barrier, entonces aquí que es una sola barrera. Entonces, esa barrera es un potencial que aparece allí. Vamos a ver entonces cómo voy a darle resetear acá. Y como podemos ver, en el circuito podemos ver que esa onda, voy a volverlo a comentar acá. Entonces vamos a mirar aquí, bien, vamos a mirar aquí entonces la función de onda y la densidad de probabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Según la mecánica y la física clásica, si yo coloco una barrera de potencial acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco esa barrera de potencial y yo coloco una onda de energía a que choque con esa barrera, pues en física clásica, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que nos va a indicar? Esa onda no va a pasar ese material, ¿cierto? Va a llegar hasta ahí y no va a pasar al otro lado. Sin embargo, en mecánica cuántica vamos a tener unas probabilidades de que eso suceda. Entonces, si yo le doy aquí play, observen que aquí esta ondita, yo lo voy a volver al principio, esta onda va a interactuar donde está la barrera y va a aparecer un resultado al final, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede cuando yo tengo esta barrera aquí configurada de esa manera. Miren que esta barrera aquí yo la tengo a una altura, ¿sí? Yo la tengo a una altura aquí, por ejemplo, aquí está 0,5 electron volts, aquí está 0,75 y aquí estaría a menos de 1 electron volt. Yo le voy a dar play y vamos a ver que una onda se reflejó, ¿sí? Pero gran parte de esa energía pasó esa barrera de potencial. Entonces eso es lo que vamos a organizar acá. ¿Cómo lo vamos a organizar? Entonces vamos a colocar la primera condición. Aquí yo le voy a dar play, voy a volver al inicio y vamos a entrar entonces, vamos a decirle que nos muestre los valores de la energía, ¿sí? Eh, para todas las configuraciones. Entonces aquí tengo esta configuración es de 0.8, sería como la configuración de esa barrera, 0,8, entonces yo lo voy a llevar a 0,8, ¿sí? 0,8, y esa va a ser la configuración de esas barreras. Vamos a colocar entonces el voltaje. Entonces, vamos a que nos muestre reflexión y vamos a señalar. Entonces, el ancho de la barrera es de 1. Entonces, ese es el ancho de la barrera, va a ser de 1, ¿sí? Ese va a ser el ancho de 1.
Y vamos a mirar entonces qué pasa con la transmisión y la reflexión, cuáles son esos valores. Entonces yo le voy a dar play y vamos a mirar entonces qué pasó allí con esa reflexión. Entonces observen que la reflexión fue de 0,86 y la transmisión de 0,14. Si nosotros devolvemos la simulación, observemos que una parte se devuelve, una gran parte, y una parte pequeña pasa la barrera. Eso es lo que nosotros estamos midiendo acá. Entonces vamos a llenar esa configuración. En las observaciones clase vamos a mirar si hubo túnel o no. ¿Sí? Ah, bueno, ahorita yo lo hice con 0,8, o sea que yo lo hice fue con estas dos últimas, pero si yo lo hago como estaba ahí desde el principio, 0,5, por ejemplo, aquí yo coloco la barrera 0,5, coloco la barrera en 0,5, si me deja aquí esto, a ver si me deja aquí 0,5, listo. Vamos a configurar la energía acá, entonces la barrera la voy a configurar de 0,5, ¿sí? De 0,5 de ancho 1 y esa tiene que ser de 0,8, lo voy a aplicar. Aquí, eso lo configuré desde aquí para ahorrarme aquí hacerlo manualmente. Estos botones que yo acabo de habilitar acá son entonces la parte imaginaria de esa onda, la parte real está con rojito, la parte imaginaria, la magnitud, ¿sí? Y vamos a ver la fase. Entonces, en primera medida vamos a utilizarlo así. Entonces, yo voy a hacer la primera configuración. Tiene un, tiene un voltaje inicial de 0,5 electron volts, o sea, lo de la mitad de la energía del electrón. Eh, un campo eléctrico que va a montar de 0,8, que es el que yo estoy montando acá, la energía, perdón, un campo eléctrico, sino energía, la energía total de 0,8. Si no son capaces de configurar ahí, la pueden configurar acá. Entonces aquí la energía, promedio total de energía 0,8 y el ancho de la barrera, barrier width de 1 nanómetro, ¿sí? Aquí lo vamos a tener configurado. Voy a cerrar y voy a mirar entonces qué sucede con esa transmisión. Entonces aquí, observen qué pasó. ¿Cómo es el valor de la reflexión y el valor de la transmisión? ¿Cuál es mayor de los dos? En sí, eso es lo que vamos a analizar. Entonces observen que allí, como la barrera potencial apenas es de la mitad de la energía del electrón, la mayor cantidad de energía se transmite y muy poca se refleja. Eso es lo que está sucediendo acá. ¿Cómo se encuentran esos cálculos entonces? ¿Cómo se calcula ese valor de T? Es la amplitud de esa onda transmitida al cuadrado dividido la amplitud de la onda incidente al cuadrado. Y el R es la resta de 1 menos este T. Entonces aquí tenemos esta primera configuración. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la clave de observación? Entonces ustedes van a colocar acá si hay, si hay efecto túnel, si hay túnel máximo, túnel mínimo, o van a colocar aquí la relación que existe. La segunda configuración sería colocar una barrera potencial de 0,96, ¿sí? O sea que es muy cercana al valor de la energía máxima del electrón. Entonces yo lo voy a configurar acá, 0,96, o si hubiera 0,96, también en la energía máxima 0,8. Y voy a mirar entonces qué sucede aquí. Aquí lo que sucede es que yo estoy colocando una barrera de potencial casi del mismo tamaño de la energía. Entonces podemos observar que están casi iguales la probabilidad de reflexión y la de transmisión, ¿sí? Podemos mirar acá, si yo lo vuelvo a colocar, que eh, casi la misma cantidad de energía se refleja y casi la misma cantidad de energía se transmite, ¿sí? Y aquí están los dos valores, que son los dos valores que nosotros vamos a analizar. En la cuarta configuración, bueno, en la tercera configuración que ya lo había hecho, vamos a colocar la misma, listo, 0,8, ya tenemos la segunda, la tercera. La cuarta nos dice que vamos a colocar entonces el mismo valor de la energía, entonces 0,8 y 0,8. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene la misma, cuando esa barrera potencial es igual? Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
qué cantidad de energía se transmitió y qué cantidad de energía se reflejó. Si notan que a medida que yo voy configurando esta barrera potencial, el valor de la energía transmitida y de la reflejada van a cambiar, ¿sí? Entonces, en sí, el asunto es analizar esta parte. Entonces vamos a registrar los resultados. ¿Qué resultados vamos a manejar? Estos de aquí, la transmisión y la reflexión y la observación clave. Entonces en el foro, yo ya les había escrito, vamos a volver acá al foro, yo les había escrito aquí al principio cuáles son esas posibles interacciones que nos van a pasar. Entonces, ojo, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una barrera de potencial que es pequeña a comparada con la energía del electrón? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a suceder aquí? No hay efecto túnel, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar entonces qué pasa cuando cuando esa diferencia de potencial es más alta que la energía del electrón, ¿cierto? Vamos a ver que hay un efecto túnel, vamos a tener que hay un ancho corto, ¿cierto? Y hay un ancho largo acá. Bueno, aquí vamos a mirar algo que no hice acá en la simulación, que no lo tuve en cuenta aquí, es eh, que aquí no cambie el ancho de la barrera. Se me olvidó cambiarlo acá en la simulación. Me voy a devolver. ¿Y qué pasa acá con el ancho? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la tercera configuración que dice que vamos a tenerlo con el voltaje es la energía total en 0,8 está bien. La diferencia de potencial 0,8 está bien 0,8. Y el ancho. Entonces, el ancho, por ejemplo, aquí me dice que si coloco un ancho de 0,5, o sea, un ancho más pequeño, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa onda, sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de refracción y de transmisión? Y aquí en esta vamos a cambiar el ancho y le vamos a colocar el ancho, entonces, de 2, ¿sí? 2 nanómetros. Entonces yo lo aplico. Entonces podemos ver que, por ejemplo, acá ya el ancho está más grande. Podemos ver que también se ve afectado. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy más ancho a esta barrera potencial? Entonces podemos observar que ya la transmisión ya se va volviendo más pequeña. Y si yo lo agrando más esa barrera, el ancho, no va a haber transmisión, ¿sí? Todo se va a reflejar y no va a haber transmisión. No sé si les queda claro esa parte, si quieren que haga profundice más en cuanto al manejo de ese simulador. No, profe, eso está muchísimo más claro. Sí, entonces, vamos a registrar los resultados. Recuerden que esos simuladores pues nos arrojan unos valores y la intención con el ejercicio es que ustedes puedan validar esos valores, compararlos con los de la aplicación y mostrar entonces las evidencias. Las cuatro capturas, una por configuración, mostrando la densidad de probabilidad y los valores de el voltaje inicial, la energía y el ancho. Pueden entonces tomar estas capturas para poder ustedes allí entonces responder por lo que nos están pidiendo. Voy a hacer aquí un barridito acá con toda esa energía con la parte imaginaria, con la fase, para que ustedes evidencien esa onda, cómo se va trabajando. Aquí tenemos entonces las propiedades, tenemos el ancho, ¿sí? El ancho de esa onda, lo podemos configurar. Podemos configurar aquí la frecuencia, la posición inicial, en donde queremos que arranque acá, ¿sí? Si yo quiero que arranque desde acá o si quiero que arranque desde aquí, ya para efectos como visuales, depende ya de lo que ustedes quieran configurar, ¿sí? Mm, Aquí podemos también, hubiéramos podido manejar dos barreras y analizar qué sucede con dos barreras, pero entonces esta parte la vamos a dejar así. Solo vamos a tener en cuenta entonces qué sucede con una sola barrera, una sola barrera, para tener una sola configuración. Luego van a hacer el análisis crítico de las 60 palabras y aquí hay una nota técnica. El simulador muestra esa función de onda al cuadrado
y no la función de onda como tal. Eh, Porque lo que vamos a medir es la densidad de probabilidad. ¿Qué sucede cuando esa diferencia, esa energía potencial es mayor que el voltaje aplicado en la, en la barrera? Pues no va a haber entonces una, ¿cierto? No va a haber una transmisión, ¿sí? Porque vamos a tener una barrera que es mucho más poderosa que la energía propia del electrón, entonces no va a tener como esa energía para pasar. Y aquí está entonces un caso cuando los dos son iguales, entonces esta ecuación de Schrödinger cambia de oscilatoria a exponencial. Eso sería entonces lo relacionado con esta actividad. Ya entonces lo que necesito es que ustedes comiencen a trabajarlo, comiencen a, como se dice coloquialmente, a cacharrearle a la aplicación. Y si tienen alguna duda, entonces en el foro con mucho gusto yo les puedo contestar. No sé si tengan alguna pregunta de esta, si está claro, si falta algo por trabajar acá. Recuerden que aquí están todos estos botones que podemos interactuar. Eh, Aquí también se podría mirar si podemos mandar la visualización de una onda plana para que ustedes miren cómo se trabaja. Voy a hacerle aquí, voy a volverlo. Parte real. Entonces podemos observar aquí cómo esa barrera aquí hizo que esa onda cambiara. Si yo sigo mandando, observen que ya esa transmisión es muy pobre, ¿sí? Pero si yo esa barrera de potencia la vuelvo más pequeña, observen que ya mucha cantidad de energía se transmite y poca em, poca se me fue, se refleja y se transmite, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar. Si necesitan ayuda, aquí pueden entonces aquí eh, habilitar aquí estos botones de ayuda que nos muestran entonces acá distintos valores. Entonces, podemos también cambiar el orden para que ingrese de derecha a izquierda, bueno, pero eso ya es como algo visual, pero esa es la manera que vamos a interactuar, ¿sí? Voy a resetear todo para que me quede como viene por defecto y ahí ya me queda entonces la aplicación para que la trabajemos. Y ya es que ustedes comiencen a enviarme información para yo poder tener allí eh, en el campus, poder tener allí la interacción con los trabajos que ustedes van a hacer. Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, entonces, estamos pendientes. Muchas gracias por compartir estas imágenes. Voy a aprovechar y voy a mandar aquí también el túnel, un archivo que es el túnel cuántico. Ah, pero no me deja meter archivos acá. ¿Qué pasó? Bueno, me toca mandárselos por el chat. Ah, sí me deja mandar archivos acá. Que no me lo deja pegar. Que no lo deja montar. Qué raro. Yo anexo una vez acá estar acá de una vez estos archivos. Vamos a ver, tarea 5. Entonces vamos a montar acá, vamos a mandar aquí el túnel cuántico. Vamos a mandar también, este que les voy a mandar es el túnel cuántico, es la explicación detallada de cómo utilizar este simulador, el túnel cuántico. Voy a mandarles también cómo configurar los circuitos, y les voy a mandar también a este chat mm, con puertas principales. Así ya les había mandado. Orden de relacionamiento, tener cuántico red. Listo, eso sería entonces como estos archivos claves para continuar con el desarrollo. Listo, muchachos. Muchas
Muchas gracias por la puntualidad. Voy a detener ya la grabación para proceder a compartirles esta grabación. Que tengan un feliz resto de tarde y quedo pendiente entonces de esta actividad. Profe, muchísimas